Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos, es un gusto poderles saludar en esta mañana y vamos a iniciar con nuestra clase de este día y les invito a que pues traigan sus Biblias, que las tengan a la mano, vayan por su libreta y su pluma para sus anotaciones y podamos iniciar en esta mañana nuestra clase eh, de nuestro curso Viviendo Juntos los Unos a los Otros. Bien, pues vamos a iniciar con una oración, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre bendito, Señor, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Señor, en esta mañana por la vida, por la salud que nos das. Gracias, Padre, porque es una gran bendición poder despertar en un nuevo día, tener salud, estar con la familia y también, Padre, pues tener este alimento espiritual. Padre, ponemos en tus manos esta clase, rogándote tu bendición y pidiéndote, Señor, que seas tú el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones con tu palabra y sea, Padre, el que nos sensibilice para ponerla por obra, Señor, y no solamente ser oidores. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogándote que este sea un tiempo de bendición, de edificación para cada uno de nosotros, pero también un tiempo en el cual podamos dar gloria y honra a tu nombre, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada vimos nuestra clase acerca de amonestarnos los unos a los otros. Ahí aprendimos que la palabra griega para amonestar significa poner en la mente y tiene por implicación advertir o llamar la atención de manera gentil. Es una reprensión o una advertencia suave, con bondad, con conocimiento, como nos dice su palabra, ¿verdad? También vimos que es importante no enojarnos cuando alguien nos amonesta correctamente, porque la amonestación cumple un propósito específico en la vida del creyente, según Colosenses 1:28, que fue nuestro pasaje base. Nos dice que es para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces la palabra perfecto que nos habla aquí Pablo en Colosenses se quiere decir ser completo o maduro. Es alguien semejante a Cristo, o sea que habla de madurez espiritual en la vida del creyente. Entonces, como vimos, la amonestación contribuye a nuestra edificación espiritual. Eso fue lo que vimos la semana pasada. También se nos quedaron, como siempre, tareas por hacer. Y una era que en esta semana, si íbamos a amonestar a alguien, sería con bondad, con conocimiento, con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, ¿sí? Eso era parte de la tarea y pediríamos incluso a Dios que pusiera las palabras correctas para edificar a nuestros hermanos. También era memorizar nuestro pasaje base, que era Gálatas 6:1, donde Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese era nuestro pasaje para memorizar. Y bueno, la clase de hoy, hermanos, se llama Saludándonos y hospedándonos unos a otros. Y esta es la última clase de nuestro estudio, nuestra serie de Viviendo Juntos los Unos a los Otros. La próxima semana, primeramente Dios nos lo permite, iniciaremos con un estudio nuevo. Pero bien, vamos a entrar en nuestro tema y les invito a abrir su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 16. Y vamos a ver el primer punto de nuestra clase: saludándonos unos a otros. Y Pablo en Romanos 16:16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces hay una buena costumbre que Pablo describe en este pasaje y es el ósculo santo. Y hermanos, se refiere a un beso santo. El ósculo es un beso santo. Y aunque hay formas de saludarse, incluso la forma de saludar puede variar
entre cultura y cultura, entre país y país, entre lugar y lugar, ¿sí? Aún así podemos ver que este pasaje enfatiza un saludo personal, un saludo genuino, caluroso y piadoso. Como lo dice su palabra, es un beso santo, sin malas intenciones, sin malicia, ¿sí?, alguna. Ese debe de ser el saludo, ¿sí?, que Pablo es el que nos está exhortando a hacer. Entonces podemos ver, hermanos, que incluso el saludo es muy importante. Hoy en día saludarse sigue siendo muy importante en nuestras vidas. Muchas veces incluso nos enojamos cuando alguien que nos conoce no nos saluda. Incluso lo consideramos como una falta de respeto hacia nosotros. Entonces, fíjense, en la época en que fue escrita esta carta, ¿sí?, aquí realmente era pues muy importante saludarse de esta manera, ¿sí? Era un saludo que representaba un acto social e importante en la vida de las personas, porque esto, hermanos, este saludo incluía un reconocimiento de la persona. Había una íntima relación entre esas personas. Incluso la práctica de abrazarse o de besarse entre amigos y familiares en la frente, incluso el beso se lo daban en la frente o en la mejilla. Ese era un saludo muy común en los tiempos del Antiguo Testamento. Y los hombres incluso eran también besados a veces en la barba. Y entonces podemos ver que era una costumbre que ya venía desde tiempo atrás. Y en la iglesia del Nuevo Testamento, que era compuesta principalmente por judíos en su mayoría, dio continuidad a esta práctica de besarse entre parientes y amigos cercanos, amigos íntimos. Y Pablo amonesta aquí a los creyentes de Roma para que ellos mantengan esta práctica cuando se saludaran los unos a los otros. Pablo dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, o sea, con ese beso santo, porque era muy importante. Y también incluso el apóstol Pablo dio la misma amonestación. Vamos a buscar primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 20. Dice, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y en su segunda carta, en el capítulo 13, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Incluso también a la iglesia de Tesalónica, los hermanos que vivían en Tesalónica, también les dio esta misma amonestación de saludarse, dice, los unos a los otros. Podemos verlo. Vamos a buscar en nuestra Biblia la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 26, perdón. Primera Tesalonicenses 5, 26, dice de la siguiente manera, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. O sea, saludar a todos los hermanos con beso santo. Y si nosotros vemos también, ¿no?, en la enseñanza de los apóstoles estaba impresa esta misma idea. Incluso Pedro, también en su primer carta, en el capítulo 5, versículo 14, también da esta exhortación a los hermanos y les dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Pero aquí Pedro le llama ósculo de amor, ese beso de amor. Obviamente es un beso de amor fraternal, es el amor ágape, el amor de Dios que debe de haber entre nosotros como hermanos, ¿sí? Entonces este beso santo habla de cordialidad, de aceptación, de respeto y de unidad dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso era importante y por eso Pablo exhorta y dice, bueno, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, ¿sí? Y aunque podemos ver que varía, ¿sí?, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la cultura, ¿sí?, era una práctica común dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como podemos ver, hermanos,
Pablo siempre buscó estimular a los hermanos y alentarlos a que hubieran entre ellos esa cordialidad, esa tensión de los unos hacia los otros, que se aceptaran y amaran los unos a los otros como esa familia espiritual que ahora formaban, ¿sí? Y hubiese esa práctica de ese recibimiento fraterno, ese beso de amor entre los unos a los otros. Y esta práctica, ¿sí?, demostraba esa aceptación entre los hermanos, ¿sí? Era a través de ese amor, esa forma de demostrarse ese amor era, dice, a través de este amor, de este beso santo, de este beso de amor, como Pedro le llama. Y esto era muy significativo, hermanos, para los creyentes que llegaban a la iglesia porque se sentían aceptados por los judíos. Nosotros sabemos que por la palabra de Dios los judíos no eran muy amigos de los gentiles. Los judíos, incluso dentro de la iglesia, a veces querían excluir a los gentiles. Y por eso Pablo les amonesta y les dice que deben de recibirse, de aceptarse, y les recalca la forma en que deben de saludarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ahora ya dice, son hermanos, somos hermanos en Cristo, somos una familia espiritual, somos iguales todos, ¿sí? Y entonces debemos de aceptarnos los unos a los otros como iguales, nadie es más, nadie es menos, ¿sí? Literalmente que está diciendo, bueno, acéptense y recíbanse como familia espiritual, porque muchos cristianos en esa época eran rechazados por sus familias, por lo cual este gesto de besarles era proporcional a recibirles en esa nueva familia espiritual. Su familia carnal por su fe los rechazaba, pero había una familia espiritual que les recibía con cordialidad, con amor, ¿sí?, con bondad. Entonces la práctica de este beso era muy importante, pero también esa práctica de este beso santo, ¿sí?, fue algo que continuó por muchos años en la iglesia primitiva, pero también es probable que se dio por terminado al verse corrompido por perversiones sensuales de los hombres, ¿sí? Algunos siglos después incluso la volvieron a retomar, pero más tarde solamente fue retomada como una forma de un beso litúrgico, que no fue más que esa práctica formal dentro de un ritual, pero no una expresión de valor personal, no una expresión de un amor genuino, de un amor entre hermanos, esa hermandad espiritual, no. Simplemente fue un beso, ¿sí?, formal dentro de un ritual. Entonces, en nuestros días, hermanos, también existe ese peligro que se interprete mal esta práctica, ¿sí? Pero este peligro siempre ha existido y siempre va a seguir existiendo. Por eso debemos de nosotros de tener cuidado, ser muy cautelosos si lo queremos practicar dentro de la iglesia, hermanos. Debemos de tener cuidado en practicar, hacer esta práctica de este mes si lo queremos hacer dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces se presta para malas interpretaciones, ¿sí? A veces no sabemos, hermanos, acordemos que somos todos muy diferentes, ¿sí? Y más nuestra cultura mexicana, machista, a veces eso puede hacer que alguien se moleste, incluso que algún hermano lo vea mal cuando otro hermano le da un beso en la mejilla a su esposa. O incluso también hay mujeres que no les gusta que las besen. Entonces por eso debemos ser muy cautelosos si queremos practicar, ¿sí?, esta forma de saludarnos los unos a los otros, ¿sí? Y realmente yo recomiendo que mejor saludemos a las hermanas con un saludo de mano caluroso, afectivo, y que a los hermanos sí los podemos saludar, entre hombres nos podemos saludar con un apretón de mano, con un abrazo, así como mujeres también se pueden saludar entre ellas con un apretón de manos, con un abrazo tierno, gentil.
Entonces sí debemos de guardar nosotros siempre ese cuidado dentro de la iglesia, y esto con el fin, hermanos, de evitar malos entendidos y que la unidad y la hermandad entre nosotros se vea afectada. ¿Sí? Sí debemos de tener cuidado porque puede pasar como pasó, ¿sí?, en la iglesia primitiva, que se pervirtió esa práctica hasta el grado de tenerla que eliminar. Pero podemos hacerlo, pero siempre con ese cuidado, con respeto, ¿sí?, y siempre buscando esa hermandad, esa unidad entre hermanos. Bueno, el segundo punto, hermanos, de nuestra clase es hospedándonos unos a otros. Y si nosotros vamos ahí a la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9, él dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces, primera de Pedro, realmente también aquí este pasaje nos manda a llevar a cabo una práctica, y esa práctica es la hospitalidad. Y dice Pedro, sin murmuraciones. Y hermanos, aunque hay a veces vemos personas que son atentas, que nos atienden bien cuando nos reciben en sus casas, hay veces que su cara, las expresiones de su cara demuestran todo lo contrario. Su cara revela a lo mejor un disgusto. A veces no son tan hospitalarios los demás, solo a veces reciben a los demás por compromiso o por no quedar mal con el hermano, pero realmente no lo están haciendo genuinamente de corazón. Y eso muchas veces lleva a hablar mal de los huéspedes. Entonces, cuando nosotros dice hospedemos a alguien, debemos de hacerlo sin murmuraciones. Y quizá nos preguntemos, bueno, ¿cómo es la hospitalidad genuina? Bueno, para contestar esta pregunta, meditemos en las siguientes afirmaciones. Y algo muy importante, hermanos, la hospitalidad es la habilidad de hacer que las visitas se sientan cómodas, que ellas se sientan como en su propia casa. Eso es ser hospitalario, hospedar genuinamente de corazón. También la hospitalidad viene del corazón, hermanos. Es un acto de bondad. Y el Señor nos ha llamado a ser, dice, bondadosos como Él es bondadoso. También la hospitalidad es una manera de expresar amor práctico hacia los demás. Esa es la hospitalidad, hermanos. Demostrar amor práctico hacia los demás. Entonces, el que es un buen hospedador recibe a esas visitas sin esperar nada a cambio. Y podemos vernos que muchas personas, ¿sí?, a veces están solas, son personas solitarias, incluso a lo mejor no tienen familia, no tienen amigos, pero aún los que tienen amigos muchas veces se sienten esa necesidad de un contacto personal de otros. Y precisamente por esto la hospitalidad es muy importante, porque hace que las personas se sientan que a alguien le interesa su vida, que alguien se interesa por ellos. Y por eso muchas personas llegan a la iglesia buscando no solamente a Dios, o sea, sí llegan buscando a Dios, pero también llegan buscando una aceptación, buscando un calor humano, algo fraterno. Y por eso es muy importante, hermanos, que nosotros recibamos a todos calurosamente, sin distinción de personas, ¿sí? Por eso es necesario que seamos amables, que seamos empáticos con los demás y les recibamos con un gozo y un amor genuinos. Y eso hará, hermanos, eso hará de nuestra iglesia una iglesia que muestre el amor de Dios a los demás, que muestre el amor de Cristo hacia su prójimo. Porque es algo necesario. Incluso en el mundo antiguo, los viajeros tenían que depender de conocidos, de amigos muy íntimos o incluso parientes cercanos para alojamiento, ¿sí?, en un viaje que hicieran, y más cuando llegaban de noche. Porque por lo general las posadas eran inseguras, eran incómodas,
incluso había a veces ladrones ahí dentro de esas posadas. Entonces realmente no era algo seguro para ellos y ellos evitaban entonces por eso las posadas y buscaban un alojamiento en casas privadas. La hospitalidad es una necesidad dentro de la iglesia. Debemos de ser hospitalarios los unos con los otros. Incluso la escritura enfatiza esa virtud de ofrecer hospedaje al viajero. Y Pablo escribe incluso a los creyentes romanos. Vamos a buscar ahí en Romanos capítulo 12. Romanos 12:13 dice la palabra de Dios. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, Pedro, incluso en su carta, insta a los anfitriones a abrir las puertas de sus hogares a esos viajeros. Dice, pero hacerlo, dice, sin murmuraciones. El escritor incluso de Hebreos exhorta y dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Eso lo dice la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 2. Entonces, por lo tanto, hermanos, debemos demostrar nuestra hospitalidad con buena disposición, con alegría, de corazón, ¿sí? Demostremos ese amor de Dios a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Seamos buenos hospedadores, ¿sí? Con el que lo necesita, con el viajero. Aquí en nuestra iglesia a veces necesitamos hospedar a ciertos hermanos, a ciertas hermanas que llegan a apoyar, ¿sí? El trabajo principalmente con los jóvenes y adolescentes, ¿sí? Hemos visto cómo hay hermanos que están buscando familias, hogares, donde poder hospedar a esos hermanos que vienen los fines de semana a apoyar la enseñanza y el cuidado de los jóvenes. Y entonces es importante que en la iglesia haya familias dispuestas a colaborar con esta necesidad, a hospedar hermanos, a recibirles, pero dice sin murmuraciones, de forma calurosa, bondadosa, buscando satisfacer esa necesidad, como nos lo dice también Pablo, ¿no? Aquí en este pasaje de Romanos 12:13 que leímos, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, dice, la hospitalidad. Entonces, hermanos, tenemos estas dos grandes prácticas que debemos de hacerlo sí con cuidado, sí con prudencia, sí con mucho respeto, ¿sí? Porque son temas delicados. Debemos de saber, ¿sí? Que hay situaciones que se pueden prestar a malas interpretaciones y por eso debemos ser cuidadosos en estas dos prácticas. Pero hacerlo, dice, con un amor fraterno, con un amor genuino, sin malicia y sin esperar nada a cambio. Entonces, hermanos, esa es nuestra clase. Con esta clase concluimos nuestro estudio de viviendo juntos los unos a los otros. Y bueno, la tarea para este tema es la siguiente. A medida que puedas practicar estas costumbres, hazlo con prudencia, con respeto y un genuino amor por los hermanos. Y esto con el propósito de fortalecer la hermandad, la unidad en la iglesia y poder dar testimonio al mundo de que somos hijos de Dios, de que formamos una familia espiritual y somos hermanos los unos a los otros y debe de haber ese amor y ese calor fraterno. Entonces, a medida que puedas practicarlo estas costumbres, hazlo con eso, con prudencia, con respeto y con un genuino amor. Y la segunda tarea, hermanos, es memorizar Romanos 16:16, donde Pablo dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Pero también vamos a memorizar un segundo pasaje que es Primera de Pedro 4:9, que dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.
2 pasajes cortos, entonces no se nos va a hacer pesado, hermanos, y esta es la tarea. Que Dios les bendiga, que Dios siga cuidándoles, guardándoles, proveyéndoles. Nos vemos el próximo domingo, primeramente Dios nos lo permita, y vamos a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta noche, en esta mañana, por esta clase que nos permites tener. Gracias por el alimento espiritual, Señor, y te pedimos que tú sigas haciendo la obra en nuestras vidas, que tú sigas transformándonos, guiándonos con tu palabra y ayudándonos, Padre, a poner por obra todo lo aprendido, Señor. Te lo rogamos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Reciban un fuerte abrazo, un saludo fraterno y nos vemos en la próxima clase. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó